muestra el manta, profe? Lo primero que se va a ver del vídeo es, ¿podemos mostrar mantas? No, no puedo mostrar mantas. No se puede. No. Eso me enseñaba No, yo. porque yo no puedo tener la manta puesta, entonces no voy a Ya. estar yo sin manta y vosotros abrigaditos y yo aquí pasando frío. Me estoy viendo Netflix. Bueno. Me hace divertido. Venga, que ya están diciendo que están hablando. Ya vamos a empezar. Entonces, supongo que ayer podríais ver algo del vídeo, me imagino. Hemos cambiado de tema totalmente. Ya no estamos con lo que teníamos de problemas de aritmética de la economía. Y hemos empezado con estadística, que no tiene nada que ver, ¿vale? Entonces no es posible confundirse, ni me voy a liar, porque el examen es la semana que viene, no tiene nada que ver. Os voy comentando, aunque lo dije ayer, en el blog tenéis estos dos documentos que son apuntes y ejercicios, ¿vale? La estadística se divide en dos. Por un lado, estadística unidimensional, que es la que habéis visto toda la vida en la ESO, y por otro lado la bidimensional, que supongo que será nueva. De momento, como es la de repaso, pues los apuntes no los voy a seguir porque están hechos muy al detalle, como para casi alguien que no lo haya visto en la vida. Pero los tenéis por si queréis imprimirlos y usarlos, ¿vale? Ayer lo que hice fue un poco un repasito de los tipos de variables que había, cuantitativas, discretas, cualitativas. Empezamos con una tabla de frecuencias y lo que hice fue la tabla, construirla y les expliqué cómo se hacía la media, la moda y la mediana. La mediana les dice que hay dos casos dependiendo de si el número de datos es par o impar. El ejemplo de ayer eran datos, creo que eran 30, entonces era par. Así que el ejemplo, lo que voy a hacer es un ejemplo nuevo con vosotros de otra tabla diferente. No voy a hacer la tabla entera, pero sí que os voy a decir al menos cómo hacer la mediana, porque voy a poner un número impar para que veáis la otra opción. Y con ese ejemplo que me voy a poner, vamos a ver hoy la varianza, la desviación típica, todas las otras medidas que faltaban, ¿vale? Entonces, vamos a ver si cojo un ejemplo del libro o si me invento uno. El libro estaríamos en la página, hay gente que no tiene libro, ¿no? No pasa nada, este es el tema 10. Tema 10, voy a ver si encuentro uno que sean datos impares. Y si no, bueno, da igual, me lo invento, que lo quiero hacer cortito para que no sea muy extenso. Seguimos con una variable discreta, ¿vale? Porque quiero explicar todo por una discreta. Así que voy a poner otra vez. Variable discreta. Y vamos a hacer un ejemplo en el que sean datos impares. Vale, el enunciado dice... ¿Alguien me ha dicho algo? Lo del ejercicio que nos mandaste a hacer, el de la tabla que nos ha mandado por el sí. ¿Hay que editártelo algo en plan decorarlo o no? No, a ver, cuanto más bonito lo pongas, con más colorido y tal, pues hombre, se queda más bonito. Pero si no, esto es una entrega voluntaria. Si no sabes darle formato o tienes prisa y tal, pues bueno, si lo entregas sin formato tampoco te va a bajar. Pero bueno, siempre queda más bonito, pero como tú puedas. Entonces es voluntario. No es obligatoria, o sea, es una entrega pues para subir un poco nota, pero obligatoria no es. ¿Qué? Dime. ¿El capital pendiente puede ser que te dé negativo? ¿Cómo? ¿El capital pendiente puede ser que te dé negativo? El capital pendiente al final del todo te puede salir negativo, pero muy pequeñito. O sea, tiene que salir menos 0, y un montón de ceros. No puede salir menos 300, por ejemplo. Me sale menos 4, ¿Y no te pone una E? Menos no sé qué. Eso significa elevado a menos 10. O sea que es un número que tiene 9 ceros detrás de la coma. O sea, eso prácticamente es cero. Eso estaría bien. Sí. A ver, los siguientes datos corresponden, vamos a poner al número de suspensos, tampoco voy a poner muchos alumnos, vamos a poner de 35 alumnos, para que sea impar, ¿vale? Son pocos. Uy, no, que bueno. Lo que voy a hacer es, en lugar de ponerlos en orden escritos los 35 datos, ya directamente los voy a colocar en la tabla, porque si no, nos podemos morir aquí escribiendo 35 números. Bueno, vimos ayer que la primera columna se llama X y la X son los datos, ¿vale? Entonces, en esta primera columna yo voy a escribir los
aparezcan los números que hay en los suspensos. Por ejemplo, va a haber gente con 0 suspensos, va a haber gente con 1, va a haber gente con 2 suspensos y va a haber gente con 4. Nadie va a tener 3 suspensos, ¿vale? Como el número 3 no está, no lo escribo. No voy a escribir todos los que no aparezcan, ¿vale? Luego, la siguiente columna, que hay que hacer siempre en la tabla, se llamaba frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es contar cuántas veces han dicho 0 suspensos, cuántas personas han dicho 1. Así que dejadme un segundo que voy a ir pensando que voy a poner. ¿Cómo se llama la XY? Datos. A ver, 36 entre 2 es 13, vale. Esto creo que son 8, 13, vamos a poner aquí. ¿Cuánto llevo ya? 9, 8, 17. Vale, pues miran aquí 18. Vale, está ahí. Tenéis que comprobar que la suma siempre de toda la columna, visteis ayer en el vídeo, la suma se le llama n. N es el número total de datos que hay. Y luego les puse también que se simboliza así, suma de la columna de las heces, ¿vale? Eso es suma de las heces. Le llamamos n. Y efectivamente, si esto está bien, esta suma debería de dar 35, porque es el total de alumnos que hay. 18 y, bueno, 8 y 4, 12, 12 y 18, 30, y estos 5, ¿veis? 35, ¿vale? O sea que esto siempre hay que comprobarlo, porque puede ser que tú te equivoques al contar. Vale, la siguiente columna que voy a hacer, que me hace falta para haceros la mediana, es la frecuencia absoluta acumulada. Y esta columna, vimos ayer que se hace acumulando la F minúscula. Es decir, la primera coincide y ahora es ir acumulando. Es decir, 5 más 8, 13. 13 y 4, 17. 17, 18, 35. Y si lo hacéis bien, la última siempre debe coincidir con la n. Si está mal hecho, no. Pero si lo hacéis bien, la suma de las heces tiene que coincidir con la última n. Vale. Ayer hice más columnas. Hice las frecuencias relativas, porcentajes, pero no me hacen falta para lo que os voy a explicar ahora. Entonces voy a poner aquí puntos suspensivos. La tabla continuaría, pero no nos interesa ahora mismo, ¿vale? Lo que vamos a calcular entonces va a ser la mediana. La media ya la expliqué ayer, la moda también, la mediana la llegaré a explicar, pero la n era par y aquí la n es impar. Entonces el procedimiento para hacer la mediana varía un pelín. Así que os voy a explicar la mediana, que lo voy a hacer pues aquí. Vale, ponemos mediana. Tanto la media, la moda y la mediana, las tres empiezan por m, se llaman medidas de centralización. Si os piden las medidas de centralización, siempre va a ser media, moda y mediana, ¿vale? La mediana, les dije ayer, que es el dato central, es decir, el dato que cae en el medio después de ordenar los datos de menor a mayor, ¿vale? Porque si yo no ordeno los datos de alguna manera, cada persona podría decir que hay un dato en el centro y la mediana es única. Entonces vamos a poner que es el dato central después de ordenar de menor a mayor. Es el dato central después, y esto en el examen pues se debería escribir, después de ordenar de menor a mayor. Hay que decir una breve explicación de cada una, ¿vale? Ayer en el vídeo, si lo visteis, pues para la media es poner la fórmula, para la moda decir lo que es y para la mediana decir lo que es. Bueno, pues supongo que todos estaréis de acuerdo en que si yo tengo un número impar de datos, como aquí, ¿vale? Imaginad que tengo 5 datos. Si yo coloco 5 datos en orden, veis que claramente hay uno en el centro. ¿Lo veis, no? Vale. Pues lo que pasa es que nosotros no vamos a escribir los 35 datos en fila y mirando a ver dónde está el del medio, porque aquí he puesto 35, pero si os pongo 500 ya tampoco va a apetecer. ¿Cómo encuentro yo rápidamente el dato que está en el centro? Pues lo que tengo que hacer es dividir n entre 2. n entre 2, como esto es 35, divido 35 entre 2, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que no me va a dar exacto, ¿vale? ¿Cuánto da 35 entre 2 si lo dividís? 17,5. Con 5. Siempre va a dar coma 5, ¿vale? Porque al ser un número impar, nunca va a dar exacto y siempre va a dar coma 5.
Bueno, pues ¿qué significa esto? Significa que el dato que está en el centro, es decir, la mediana, va a ser el dato que ocupe la posición 18. Siempre es la posición inmediatamente siguiente a esta. Esta es un decimal, la siguiente es la 18. Vale, si eso quiere decir que yo tendré 17 datos por aquí, luego tendré aquí en medio el dato 18 y luego tengo por detrás otros 17 datos. 17 y 17, 34, más el 1 del medio, 35. O sea, el dato de la posición 18 es mi mediana. Vale, yo ya sé en qué posición está, pero ahora necesito saber qué hay en esa posición, porque aún no lo sé. Entonces, ahora viene el tema de cómo busco yo qué hay en esa posición. Vale, para eso me tengo que fijar en las Fs mayúsculas, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer es buscar, vamos a poner, buscamos. Hay que buscar la primera F mayúscula, la primera frecuencia acumulada, la primera, porque habrá más. Hay que buscar la primera F que sea mayor o igual que 18. Vale, para encontrar lo que hay en la posición 18, busco la primera F mayúscula que sea superior o igual a 18. Entonces me vengo aquí y digo, esta no, esta tampoco, esta tampoco, esta. Esta es la primera, ¿vale? Entonces, esta es la primera F, pero esta no es la mediana. ¿Esta F a qué dato corresponde? Al 4. Por lo tanto, mi dato 18 en este caso es un 4, porque la F es esta y corresponde a ese dato. Pero la mediana no es 35. O sea, esta es la primera F mayor que 18 y me sirve para ver a qué dato corresponde, pero no digáis que la mediana es 35. La mediana tiene que ser uno de estos, un numerito entre medias. Vale, con lo cual ya tengo que el dato es este, pues la mediana es el dato 18, que es 4. O sea que si yo ordenase los 35 datos que me han dado en orden, podría comprobar que el que queda en medio es un 4. No entiendo. O sea, que 35, ¿no? Porque dice que con 4 personas tengo 35, 18 niños, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué la mediana es 4? Pues porque si yo me coloco los 35 datos, ¿cuántos ceros tienes? 5. Pues tendrías 0, 0, 0, 0, 0. ¿Cuántos unos tienes? 1, 1, 1, así con los 8 unos. Luego vendrían los 12, ¿no? Que hay 4. Y luego vendrían los 18 cuatros aquí, ¿no? Tú, hasta el último. Vale, pues aquí tendrías 35 números colocados. Pues el que está en la posición 18 es un 4. Bueno, este o el que sea, pero es un 4. Claro, todo no lo vas a escribir tú así porque te puedes morir. Entonces se hace así, se busca la primera F mayor o igual que 18. Y miras aquí. ¿Por qué es un 4? Pues porque si te fijas, el 4 tiene muchísima repetición, los otros se repiten muy poquito. Entonces, aunque están aquí al principio, no llegan a la mitad. Los 4 ya empiezan antes de la mitad. Vale, así es como se hace la mediana. Hombre, si son poquitos datos, yo que sé, son 10, pues los puedes ordenar. Dime. Si en la frecuencia absoluta, por ejemplo, el 18 fuera un 15 y El 18 fuera un 15, le vamos a cambiar toda la tabla. y el 4 un 7, El 4 un 7, pues esto sería entonces un 20, así. claro, pero me refiero, si los ordenas de otra forma, en la que el 4 esté primero en la frecuencia Sí, absoluta, sí, sí. ya cambiaría eso, ¿no? De menor a mayor. Ah, Hay que ordenar obligatoriamente de menor a mayor. Es que si tú ordenas como te salga de las narices cada uno, a Miriam una, yo tengo otra mediana, ella tiene otra mediana, pues vaya plan. Tiene que estar ordenado de menor a mayor. Eso es súper importante. De hecho, ayer creo que lo subrayé en rojo cuando lo expliqué. Tiene que estar de menor a mayor, porque el primer fallo que tenéis es ese, que no los ordenáis. Y hay gente que en el examen se ve con ganas y dice, yo se los voy a poner aquí a mano todos porque no me acuerdo de cómo era, y los ordena como quiere. Entonces no vale, tienen que estar de menor a mayor. Por eso la mediana siempre es única. Esto fuera. Bueno, esto os tiene que sonar, porque esto lo habréis tenido que dar alguna vez, ¿o no? ¿Alguien no ha dado nunca esto? No me he dado nunca. Ya veo cabezas haciendo que no. como que no es la Yo porque siempre ha coincidido la semana hasta de junio. Yo Ya, es muy malo. Pues por eso este año, desde hace unos años, en tercero es el primer tema que damos, porque pasaba eso, que llegaba al final del curso y no se daba. Vale, pues media, moda mediana, ¿vale? Vamos a pasar con este mismo ejemplo, voy a terminar las siguientes medidas
medidas que faltan. Así que todo esto ya lo borro. Vale, pues entonces, una vez que ya hemos visto estas, vamos con las medidas que se llaman de dispersión. Voy a borrar también aquí, se me molesta. Venga, pues a ver, ponéis aquí, debajo, ¿vale? Yo lo pongo aquí al lado. Medidas de dispersión. Quien no haya visto nunca este tema, pues lo que tiene que hacer es, por ejemplo, yo que sé, cuando pueda, pues en el puente que hay más tiempo, coger los apuntes que dice que hay en el blog y leerlos, pero como si le fuera la vida en ellos, o sea, subrayando, como si te lo tuvieras que estudiar de cero, porque si no es complicado seguir bien todo. Medidas de dispersión tenéis que saber cuáles son. Son 4. Voy a poner aquí arriba. Una se llama rango, otra se va a llamar varianza, otra se llama desviación típica y luego hay otra final que se llama coeficiente de variación. Coeficiente. Vale, lo pongo así que no me cabe. Vale, entonces vamos a ver cómo se calculan las 4. Vamos a ir de una en una y vamos para este ejemplo, ¿vale? Voy a tener que hacer alguna columna más en la tabla. Por lo menos voy a hacer 2. ¿Vale? Lo digo para que si habéis dejado un huequecito, pues que sepáis que añadiremos 2. Vale, pues a ver, primera medida vamos a poner rango. Rango. Bueno, el rango es muy fácil, ¿vale? El rango se llama R, mayúscula, eso significa rango, y se calcula restando el mayor valor de la X menos el menor valor de la X. Vale, el rango al final es entre qué margen nos movemos. Cuando tú dices, tengo mis notas en un rango de 5, pues significa que tu mayor nota y tu menor se diferencian de 5, ¿vale? ¿Cuál es la mayor X de esa tabla? El mayor número de suspensos. 4. ¿Y el menor número de suspensos? Pues el rango es 4. Vamos, esto... ya nadie puede sacar un 0 en este examen, porque quien no me haga bien esto, yo ya no sé. O sea, esto es una resta. Es mirar el mayor valor menos el menor. Ya está. Rango. Vale. Vamos con la varianza. Esta ya, quien no la conozca, pues no le va a gustar. Por la fórmula. Varianza. Vale, pues la varianza, la forma de expresar la varianza se simboliza así. No sé si os suena esta letra al cuadrado. Todo eso se llama varianza. Vuelvo a hacer el símbolo, ¿me queréis? Así, como una O con un rabito. Y lleva un cuadrado. No es que vaya elevada al cuadrado, es que todo eso se llama varianza. Se podría haber llamado V, pero no, se llama así. Vale, esto es varianza. Bueno, pues ¿cómo se calcula? Pues fijaros, vamos a tener que hacer una división. Abajo en el denominador va el número de datos, la n. En el numerador va a haber que hacer una suma, pero vamos a poner así, suma. ¿Qué tendremos que sumar? Pues lo que tenemos que hacer es sumar, y lo que vamos a ir haciendo es cada dato, es decir, cada x, la vamos a elevar al cuadrado y la vamos a multiplicar por su frecuencia absoluta. Y todo eso lo iremos sumando. Luego vemos cómo lo hacemos para que sea fácil. Vale, y por si fuera poco, aquí no acaba la fórmula, porque luego hay que restar la media era esta, lo vimos ayer, elevada al cuadrado. Esa es la fórmula de la varianza. Os lo digo ya para que lo apuntéis como queráis, este 2 se os va a olvidar. O sea, en el 90% de los exámenes ese 2 no está. Entonces ya no está bien la varianza. Acordaros bien que va elevado al cuadrado, poniendo en rojo, como queráis, pero esta fórmula hay que sabérsela, vamos, perfecta. Que no se os olvide. ¿Y qué te sirve esto? La varianza te va a servir luego para poder hacer la desviación típica y la desviación típica para poder sacar el coeficiente. Y el coeficiente de variación es el que al final te dice cómo de separados o de dispersos o no están distribuidos tus datos. Pero espera un poco porque hasta que no hagamos el ejemplo entero hay que esperar. Vale, para hacer esta fórmula necesito la media. La media no la he calculado en ningún momento.
Entonces, normalmente en un ejercicio de estos, antes te habré pedido ya la media para que la tengas, pero como en este caso no estaba hecha, tenemos que hacer la media, que la voy a hacer aquí abajo. La media, supongo que todo el mundo sabe, es una suma y lo que hacemos es que cada dato lo multiplicamos por el número de veces que aparece y lo dividimos entre el número de datos. ¿Vale? Esta es la media de toda la vida, la de siempre. Si yo tengo unas notas, para hacer la media las sumo y divido. Pero si una nota está repetida 30 veces igual, pues puedo poner la nota por 30 para no escribirlo 30 veces. Vale, pues voy a ponerlo así. Esto no forma parte de la tabla, ¿vale? Estos son columnas que añadimos para hacer la media y la varianza. Lo que vamos a hacer es calcular la columna X por F. Vamos a ir calculando esa columna para abajo sumarla y tener ya esta suma, ¿vale? Que así es más cómodo de hacer, porque si empezáis aquí a hacer las sumas os sale muy largo y queda muy mal. Hay que ir multiplicando esta por esta, X por F. Entonces, 0 por 5, 1 por 8, 2 por 7 y 4 por 15, ¿vale? Y una vez que ya tengo ahí la... ¿Pero no ponéis los datos? ¿O con los que está bien? Con estos, porque con este ejemplo. El de antes solamente hicimos... Es que como el de antes yo no tenía la tabla, digo, por no estar copiándola otra vez y preguntando, lo hacemos para este. Vale, hay que sumar esto. Esto da 60 y 14 son 74, 74 y 8 son 82. Vale, esa es la suma de la columna X por F. Y esa suma es la que va aquí arriba, 82. Y lo tengo que dividir entre 35, que es el número de datos que tengo. Entonces, decidme esto aproximadamente cuánto da, porque seguramente no va a dar exacto. 2,34, 3, ¿vale? Como es 28, estos serían unos 2,343 suspensos, ¿vale? Se deja así, aproximadamente sabemos que son 2 suspensos, la media de esos datos son 2 suspensos, pero dejamos todos los decimales para usarlos aquí. Vale, entonces yo ya tengo por lo menos la media, pero me falta esta suma tan horrible que hay aquí arriba. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero la columna que vamos a calcular es x al cuadrado por f. O sea, tenemos que hacer x por f. En este caso, pues 0 por 0 por 5, pues 0. 1 por 1 por 8, 8. 2 por 2, 4, 4 por 7, 28. Y la última 4 por 4, 16, 16 por 15, pues 16 por 15, venga, si alguien me lo hace rapidito, 240. Vale, eso sale de hacer x al cuadrado por f. Y ahora Miriam suma la columna entera, bueno, o la sumo yo si no, 268, 276. Vale, esa sería la suma de x cuadrado por f, es decir, esta sumita que va aquí arriba. Entonces ahora ya es cuestión de sustituir todo y de hacer la operación. 276 partido del 35 y ahora aquí menos la media, que es 2,43, perdón, al cuadrado. ¿Vale? Entonces ahora tenemos que poner todo esto en la calculadora. Se puede hacer por pasos o directamente de una sola vez ponerlo todo. Cuando alguien lo tenga, que me diga más o menos cuánto le da. A ver si os da igual a Miriam y a Javier, porque... 2,39. 2,39 y a Miriam, a ver qué le sale. Más o menos. Igual. 2,39, ¿no? Vale. Bueno, esta es la varianza. ¿Vale? Lo voy a poner en rojo. La varianza siempre tiene que ser mayor o igual que 0. Siempre, siempre, siempre. No puede ser que la varianza dé negativa. Nunca en la vida. Si el número te da 39,6 sería 40, ¿no? ¿Da 39,6? Es que pues si da 39,6 yo hubiera puesto con 40. Sí. O 39,6. Voy a dejar los 3. Voy a dejar los 3 decimales. 39,6. Vale.
repito, la varianza siempre positiva, ¿vale? Si alguien en el examen o en cualquier lugar está haciendo cualquier ejercicio y le da aquí un número negativo, pues tiene algo mal, o tiene mal la fórmula, o ha hecho mal la media, o ha hecho mal la suma, algo, pero nunca puede dar negativo. Y 0 tampoco es muy probable, porque para que la varianza de 0 tendríamos que tener, nuestros datos deberían ser siempre el mismo número. O sea, imaginad una tabla en la que solamente tengo una fila, es decir, solo habría un número de suspensos. Por ejemplo, los 35 alumnos que tengan un 2. Si los 35 alumnos tienen un 2, la varianza saldría 0. Pero en cuanto ya tengáis otro dato diferente, ya no puede dar 0, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos la varianza. Vamos con la desviación típica, que es la que, no sé, la siguiente que toca. La desviación típica ya se hace muy fácil. La que es pesada de hacer es la varianza. Esta es la pesada, las demás ya no. Vale, la desviación típica es el simbolito de la varianza pero sin cuadrado. Solamente eso, ¿vale? Eso es desviación típica. Y se calcula haciendo la raíz cuadrada de lo que nos haya dado la varianza. En mi caso sería la raíz cuadrada de 2,396. Esa es la desviación típica. Así que hacéis la raíz cuadrada y me decís con 3 decimales, ya que estamos... 1,547,9. 548, ¿vale? Esa es la desviación típica. Por eso es importante que la varianza nunca sea negativa, porque si sale negativa, no sabes hacer su raíz cuadrada. Por eso siempre tiene que salir positivo. Pero entonces, la desviación típica Es es la lo raíz mismo que la varianza, pero... el simbolito es el mismo, pero sin el cuadrado. Eso es esto es varianza y esto es desviación típica. Es el mismo simbolito. Y la forma de calcularlo es la raíz cuadrada de lo que te dé la varianza. ¿Vale? Ya lo tenemos. Y ya vamos con el último, que es el que más nos va a interesar, coeficiente de variación. El coeficiente de variación, vamos a poner cómo se simboliza, muy fácil porque se le llama CV, ya está, ¿vale? Coeficiente de variación, y la fórmula es desviación típica entre la media. La desviación típica entre la media. Entonces todo esto ya lo tenemos calculado, es solamente ir cogiéndolo. La desviación típica, pues 1,548, y por otro lado la media, que está por aquí, 2,343. Bueno, más o menos 0,6606. 0,6606, pues 661, ¿vale? Bueno, pues este coeficiente, que es la última medida que vamos a calcular, lo que hacemos ahora es pasarla a porcentaje. Si ese decimal lo pasamos a porcentaje, ¿qué nos queda? 66,1%. Y os explico lo que significa. Pues esto significa que mis datos, al final mis datos serán 0, 1, 2 y 4, ¿vale? Mis datos tienen un rango de 4, hemos dicho aquí, están separados en una distancia de 4, y me sale que la dispersión que presentan, esto siempre es la dispersión, el porcentaje mide la dispersión. Me está midiendo cómo de dispersos o de alejados están unos de otros, y me sale que tiene una dispersión del 66%. Esto es porque lo que predomina son los 4 que están como más alejados. O sea, si os dais cuenta, la media era un 2. O sea, la mayoría de los datos están en torno al 2, porque el número medio son 2. Pero los 4, que predominan muchísimo, están un poquito alejados de 2. Si a lo mejor me hubiera salido que este 15 hubiera estado aquí y este 7 hubiera estado abajo, la dispersión a lo mejor hubiera sido más pequeña, porque la mayoría de los datos están más cerquita de la media. Entonces, cuanto mayor es la dispersión, cuanto más alto es este número, más dispersos están los datos de la media. Imaginad otra clase en la que hago lo mismo, analizo los suspensos que tienen, pero la dispersión sale de un 30%. Pues eso significa que los suspensos de esa clase están más agrupados cerca de la media que aquí. Aquí habría más suspensos, muchos suspensos, como veis que aquí hay 15, y a lo mejor en la otra clase
La mayoría de los suspensos están entre el 1 y el 2, están más en el centro, no están en los extremos. No sé si tenías algo que preguntar, Manuel. Que hemos hecho mitad de ejercicio con unos datos y mitad con otros. No, hemos hecho ayer hice media, moda y mediana de otro ejemplo diferente y hoy lo que he hecho ha sido media, mediana, que lo he borrado, y rango, varianza, desviación típica y tal de este ejemplo. O sea, he hecho todo No, con me esta refiero tabla. que media y eso lo hemos hecho con 18 y luego lo has cambiado a 15 por el ejemplo que te he dado yo. Pues sí. ¡Ah, qué bien! Que era lo que se refería a mi Ah, vale. O sea, que me has hecho cambiar aquí esto sin... Ya. Pues esto es culpa de Manuel. Joder, tío. No pasa nada, no pasa nada. No sé dónde está. Lo que hemos hecho ha sido la mediana, entonces, distinta. Sí. Vale, la mediana no ha influido para nada aquí. No pasa nada. Vale, menos mal. Si hubiera sido ya que he hecho mal esto, ahí ya te hubiera matado. Pero no pasa nada. Mientras os deis cuenta, ¿vale? Que hemos cambiado una tabla. Vale. Entonces, todo esto es el estudio de las medidas de dispersión. ¿Vale? Bien, pues vamos a ver ahora las medidas de posición, que son los cuartiles. No sé si a alguien le suenan de algún año. Los cuartiles. Bueno, todo esto hay que borrarlo. Y profe, la moda sería 4, ¿no? La moda en este ejemplo sería 4 porque es el que se repite más veces. Sí. Eso está hecho ayer, la moda. Luego tengo que explicaros todo esto otra vez, pero para una variable continua, porque esta es discreta. No sé si diferenciáis bien discreta de continua, de cualitativa. Lo vi ayer en el vídeo. Si yo, por ejemplo, estudio el color del pelo de esta clase, eso es cualitativo, porque van a ser respuestas, pues, rubio, moreno, castaño, tal. Ahora, si os pregunto por el número de suspensos, como aquí, vuestras respuestas serán números concretos, es decir, 0, 1, 2, 3, valores aislados. Ahora, si os pregunto, por ejemplo, la altura que tenéis, ahí me vais a responder cualquier cosa entre un rango, obviamente, entre unos 50 y unos 80, por ejemplo. Pero pueden ser infinitos valores. Entonces, esa variable, por ejemplo, es continua, porque tiene infinitud de posibilidades para tomar. El número de suspensos no. El número de suspensos tiene un número limitado de valores que me podéis dar. Pero la altura, el peso, el dinero, el sueldo, todo eso es continuo. Y el tratamiento a la hora de hacer esto es un pelín diferente. Muy poco, pero un poquito. Vale, pues a ver, medidas de posición. Medidas de posición. Os explico cuáles son, ¿vale? Y luego ya las calculamos, ¿vale? Bueno, pues las medidas de posición, vamos a empezar con los cuartiles, ¿vale? Los cuartiles, y voy a explicaros qué son los cuartiles. Vamos a imaginar que estos son mis datos, todos, ordenaditos, y este es el menor valor, y aquí tengo el valor más grande, ¿vale? Yo los ordeno y los tengo ahí colocaditos. Bien, pues los cuartiles lo que hacen es, como si dijéramos, distribuir o partir los datos. Por ejemplo, si yo parto los datos y busco el valor central, el que está en el centro, ¿cómo hemos dicho que se llama ese? Lo hemos hecho antes. El que está en el centro, después de ordenar, mediana. Vale, pues la mediana, que es el que está en el centro, coincide con el cuartil 2. Vamos a poner aquí cuartil 2. O segundo cuartil, ¿vale? El cuartil 2 o el segundo cuartil, si te lo preguntan, es lo mismo que te pregunten por la mediana. Vale, vamos a apuntar aquí que el cuartil 2, que es la mediana, ¿qué porcentaje de datos deja por debajo de él? ¿Alguien me lo sabría decir? ¿Qué porcentaje deja por aquí abajo? La mitad. La mitad. Deja por debajo el 50% de los datos, ¿vale? O sea, si yo digo que en esta clase os estudio la altura de todos, resulta que digo que el cuartil 2 para esta clase en la altura es 1,63, eso significa que el 50% de la clase mide menos de 1,63 y el 50% que queda mide más. Entonces el cuartil 2 es la mediana. Luego tenemos también el cuartil 1. El cuartil 1 estaría aquí. Entonces, el cuartil 1 lo que hace es que deja por debajo deja por debajo el 25%. Deja por debajo el 25%. Y luego tendríamos el cuartil 3, que está aquí arriba. Y entonces el cuartil 3 lo que hace
es que deja por debajo el 75%. Deja por debajo el 75%. ¿Vale? Eso es lo que hacen los cuartiles. Se llaman cuartiles porque divide esto en 4 partes, ¿vale? Pero, por ejemplo, hay veces que se dividen en trocitos y en vez de en 4 se divide en 100 partes y eso se llama percentil. Está el percentil 10, el percentil 20 que deja un 20% por debajo, el percentil 60 que deja por debajo un 60%. Entonces, que sepáis, por ejemplo, que el cuartil 3 sería el percentil 75 porque deja por debajo el 75%. Este sería el percentil 25 y la mediana o el cuartil 2 es el percentil 50, ¿vale? Normalmente, pues, o bien os pido, os hablo de cuartil o os pregunto por percentil, ¿vale? No sé si alguna vez os suena cuando habéis ido al médico, que igual erais muy pequeños, pero cuando vas al médico a lo mejor le llevas a un niño recién nacido, a un bebé y tal, lo pesan y lo miden. Y hay un librito en el que lo van apuntando y a lo mejor te dicen, pues no te preocupes porque en altura está en el percentil 90 o en peso está un poquito mal, está en el percentil 60. Pues eso significa que de los niños que son como él, a lo mejor el 60% pesa más y él pesa menos. Entonces siempre se estudia bien percentiles o cuartiles. Pero ellos también te hablan de media. También te hablan de media, sí, también. O sea, Está por encima de la media. Por claro, también, sí. Es un estudio que te hacen sobre el resto de bebés del mismo estilo, claro. Vale, entonces, entendéis bien lo que son los cuartiles. Vale, ahora vamos a ver cómo los calculamos. El cuartil 2, por ejemplo, como es la mediana, ya sabéis cómo se calcula, como hemos hecho antes. ¿Vale? O sea que el cuartil 2 lo tenemos. Vamos a ver el cuartil 1 y el cuartil 3. Y os lo hago para este ejemplo, ¿vale? Bueno, vamos a borrar y empezamos con el cuartil 1. Vale, pues a ver, cuartil 1. El cuartil 1 hemos dicho que deja por debajo, ¿cuánto? Un 25%, ¿no? Vale, pues lo que vamos a hacer es calcular el 25% de los datos, de 35. Vamos a calcular esto. 35%, 25% de 35. Venga, hay que hacer 25 por 35 y lo que dé partido de 100. Venga, 8,75, ¿no? Vale. Bueno, pues entonces, si no me da exacto, el cuartil es el dato inmediatamente siguiente. En este caso sería el dato 9. Si me hubiese dado 8 justo, pues el cuartil sería el dato 8. Pero en cuanto ya de decimal, tengo que coger el siguiente. Vale, y ahora tenemos que hacer igual que en la mediana. ¿Cómo hemos hecho antes para encontrar el dato que ocupaba la posición? Buscamos en la F mayúscula, voy a ponerlo, buscamos la primera F mayúscula que sea mayor o igual que 9. Buscamos la primera F mayúscula superior o igual a 9. Vale, entonces vengo por aquí y me doy cuenta que la primera F mayor es 13, ¿no? ¿Y a quién corresponde? Al 1. Pues entonces el cuartil 1 sería 1. ¿Vale? Porque la primera F que encuentro es 13 y corresponde al 1. No pongáis que es 13. 13 es la F, pero corresponde al 1. Y ahora tenemos que repetir exactamente lo mismo para el cuartil 3, pero en vez de con un 25% será con un 75%. Voy a ponerlo aquí abajo. Hay que calcular el 75% de 35. ¿Cuánto da? 26,25. Vale. Como tampoco me da exacto, eso significa que mi cuartil en este caso es el dato que está en la posición 27. X27. ¿Vale? Tengo que buscar el dato que ocupa la posición 27. Pues hacemos igual. Buscamos la primera F que sea mayor o igual que 27. Y me voy a quitarla
y busco a ver la primera. Pues en este caso, la primera que hay es 35, ¿veis? Y corresponde al dato 4. Es decir, que el cuartil 3 sería 4. ¿Vale? La mediana también era 4, ¿no? Si no recuerdo mal. Me parece, pero claro, yo no sé si lo hemos hecho. Sí, porque la mediana era 17. Bueno, claro, con estos datos la mediana ahora sería 2. Vale, bueno, pues así es como se calculan los cuartiles. Es calcularse el porcentaje que sea en este caso. Si no es exacto, se coge el inmediatamente siguiente y buscas la primera f superior o igual a ese valor. Y este sería el cuartil. ¿Vale? Y ya está. Con esto sería suficiente. Vamos a recordar en este ratito cómo se representaba gráficamente una variable de estas. No sé si recordáis los gráficos que había en estadística para representar gráficas. ¿No os acordáis? Diagrama de barras, histograma, todo esto, ¿no os suena? Vale, pues voy a borrar esto que ya no me sirve. Esto tampoco. Y vamos a poner gráficos estadísticos y lo hacemos para este mismo ejemplo. A ver si me da tiempo a hacer los dos. No, solo. Vamos a ver. Gráficos. Bueno, gráficos, si miráis en los apuntes o en el libro, hay varios. Por lo menos creo que igual hay 4 o 5, ¿vale? Lo que pasa es que esta variable hemos dicho que es discreta, porque toma valores aislados. Entonces, para estas gráficas que son discretas, voy a apuntar aquí, variable discreta, los únicos gráficos que podéis hacer, en este caso, son el diagrama de barras, que ahora hacemos uno, y si no queréis hacer el diagrama de barras, podríais hacer el diagrama de sectores. O el diagrama de sectores. Esto es porque es discreta. Si fuera otro tipo, si ya no es discreta y fuera continua, ya os diré cuáles podéis hacer. Pero para las discretas, cualquiera de estos dos. Vale, pues vamos a empezar con el de barras, que el de barras es muy fácil. Para hacer el diagrama de barras, lo que tenemos que hacer primero es dibujarnos aquí un eje vertical y un eje horizontal. ¿Vale? Como si fuera una gráfica de una función. En el eje horizontal, aquí vamos a colocar los valores de la x. Y en el eje vertical, los valores de la f minúscula. ¿Vale? Eso es lo que se coloca en el horizontal y en el vertical. Bien. Vamos a ver lo que sucede. Fijaros, vamos a colocar primero los valores de la f. Tengo que llegar hasta el 15. No voy a ir a lo mejor de 1 en 1. Si queréis podemos ir de 5 en 5 y más o menos, por no ir de 1 en 1. 5, aquí tendríamos el 10. Vale, 6, 7, 8, 9, 10 y luego aquí tendríamos el 15. Vale. Ahí tenemos nuestros valores. Si alguien quiere ir de 1 en 1, pues tampoco hay ningún problema. O de 2 en 2. En cambio, ¿qué pasa en el eje? Bueno, importante que las medidas aquí coincidan siempre iguales, ¿vale? La unidad. Pero la unidad aquí no tiene por qué ser igual que la unidad que tengo aquí, ¿vale? Yo puedo poner el 1 aquí si me apetece. Pero fijaros, veis que el primer dato es 0, ¿vale? El 0 veis que está aquí. Entonces, es como que el propio dato me coincide que está en el propio eje. Entonces, lo que se hace para que el gráfico quede más bonito es colocar el 0 a lo mejor un poquito más delante para que no se te solape con la recta en vertical. Y luego ya, pues aquí colocamos, por ejemplo, el 1, aquí ponemos el 2, aquí pondréis el 3 y aquí el 4. Y el 0 lo podemos mover. El 0, en lugar de ponerlo aquí, para que no nos coincida con el eje vertical, se desplaza un poquito, ¿vale? ¿Y qué pasa porque te coincida con eso? Ahora lo verás, cuando haga las barras, pues que la barra te quedaría encima del eje, entonces queda un poco feo. Como es más por estética, no es por otra cosa. Cuando hagáis esto, que el 0 lo movemos de sitio, se suele hacer aquí como una rayita así, una especie de algo, a ver, no sé cómo explicaros, así como unas rayitas, y esto indica como que hemos distorsionado el eje horizontal, o sea, hemos movido el 0 de su lugar original. Si a alguien se le olvida, tampoco le voy a poner un 0, pero si movemos el 0 de lugar, conviene poner eso.
Y ahora lo que hay que hacer es colocar barras y la altura de cada barra va a ser la frecuencia correspondiente. Es decir, el 0, ¿cuántas veces se repetía? 5. Pues hago una barra, aquí tenemos el 5, pues mi barrita debe de llegar centrada en el 0 y debe de llegar hasta el 5. No sé si hacer aquí unas rayitas para que entendáis. Hasta ahí. Luego el 1 se repite 8 veces. 6, 7 y 8. Pues hacemos una barrita que llega hasta el 8. ¿Vale? Luego, ¿cuántas veces se repite el 2? 7. Un poquito más chiquitita, haríamos aquí una barrita y esta barrita llega hasta el 7. Veis que las barras son totalmente separadas, no se están tocando. Tampoco son palos, o sea, no son rayas, son un poco con grosor, tampoco muy gruesas, pero el 2 se repite 7 veces, ya lo hemos puesto, el 3 no está, ¿veis? Lo que pasa es que lo tengo que poner, porque no voy a poner el 4 seguido del 2, dejo su hueco, y luego el 4 que se repite 15 veces, o sea que aquí habría una barra muy alta hasta llegar al 4. Vale, este es el diagrama de barras. Estaréis hartos en la tele de ver este tipo de gráficos. Y luego, lo que se suele hacer con este gráfico, que si os dais cuenta, por eso la dispersión nos ha salido de un 66, porque está todo como muy agrupadito aquí, pero de repente más alejada de una barra enorme. Entonces, eso hace que la dispersión subiera. Que luego aparte se hace un polígono que se llama polígono de frecuencias, que consiste en unir las partes superiores de cada barra con una línea recta. Vale, esto se llama polígono de frecuencias. Que supongo que también, sobre todo ahora, que cada vez que ponemos la tele, están hablando de cómo van los contagios y todo el rollo este, y no sé si habréis visto, seguramente, gráficos en los que hay aquí meses, yo estoy harta de ver enero, febrero, marzo, abril, mayo, y aquí contagios, y empieza el pico, pum, 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 luego llegó el verano, bajaron, pero luego otra vez, pum, pum, pum. Eso es el diagrama de barras y el polígono, lo que pasa es que no te ponen todas las barras para no sobrecargarlo, te están poniendo solo el polígono, ¿vale? Entonces, bueno, también aquí pues puedes ver cómo evolucionan los datos. Había aquí más o menos parecido, pero luego aquí, pum, ha habido un repunte hacia arriba. ¿Vale? ¿Y no te pone el 3? El 3 no, porque como el 3 no es un dato, no vas a hacer una barra, porque es que ni siquiera existe ese dato. Aquí en esto a lo mejor sí, porque los meses sí que es algo que va a ocurrir sí o sí. Va a llegar marzo aunque no haya nada de contagios, pero si nadie tiene 3 suspensos, porque si no por esa regla de 3, podría hacer una barra hasta el 5 y seguir la barra eternamente para los demás. Esto, a ver, al final la estadística, pues es cierto que aquí en clase, pues vosotros diréis, ¿y a mí qué me sirve a mí esto que me acaba de pintar aquí? Este diagramita, la varianza y tal. Pues porque la gracia es a lo mejor para el tipo de estudios como estos que os cuento en la tele, pues ver una evolución de una pandemia a nivel mundial tiene más sentido que no estar aquí viendo esto, ¿vale? Pero claro, estamos haciendo la mano, entonces hay que trabajar con un poquito de datos, no podemos meternos con cosas así. Vale, mañana lo que haré será explicar brevemente cómo cambia todo esto si la variable es continua. Continua como el peso, la altura, pero todo esto otra vez lo volveré a hacer, ¿vale? Y me falta por hacer el diagrama de sectores, a ver si me acuerdo de hacerlo con este mismo ejemplo, ¿vale? Y con esto pues hemos terminado. Vale. Adiós.